En esta palabra, estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de humillación y de servicio, pero para eso primero que, de acuerdo a la cita bíblica que acabamos de leer de San Juan 17, 4 y 5, el Señor tuvo que dejar su lugar especial. ¿Cuál es su lugar? En los cielos. Y tuvo que descender desde arriba a la tierra. Increíble, increíble. Y estoy diciendo que el ser humano, por naturaleza humana, todos queremos el bienestar, todos queremos privilegios, todos queremos puestos especiales y excepcionales. Y cuando lo tenemos ese lugar y lo perdemos, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos hace sentir mal? Sin embargo, Jesucristo, Él no. Jesucristo, ¿qué le está diciendo? Padre, tú sabes, desde antes que este mundo fuera creado, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde me tenías tú? ¿Cómo estábamos allá? Pero yo tuve que dejar ese espacio. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? 33. Por 33 años, hermano. 33 años. Nosotros, un mes, 15 días, 2 meses, a veces un año, que nos pasa cosas en la vida. Wow, hay gente que llega a qué conclusión. No, si esta vida es así, ¿qué hago yo? Me quito la vida, me mato. ¿Por qué? Porque todo me va mal, todo es una ruina. No queremos entrar en el proceso, ¿verdad? Pero Jesucristo, 3 años allá, hermanos, dejó su lugar de gloria, dejó su lugar de privilegios como hijo y como Dios a la misma vez. Entonces, descendió de los cielos a la tierra y realmente dejó ese lugar maravilloso. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de humillación y de servicio, ¿sabe qué? Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios. Ahora sí, Filipenses capítulo 2, vamos a ver el versículo 5 en adelante, cómo es que podemos entender toda esta realidad de nuestro Señor. Vamos a ver en la multimedia, si usted lo tiene allí, ¿qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow, esta palabra, hermanos, me fascina, me encanta, me quiebra a la misma vez. Qué bárbaro. ¿Cómo es posible, hermanos? Pablo está diciendo, ustedes son verdaderos hermanos, ustedes son verdaderos cristianos, ustedes de verdad tienen la experiencia de la salvación en Cristo. Ustedes tienen que sentir este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Va a ser la prueba contundente. Yo estoy seguro que en este momento hay tanta gente que de repente no van ni a la iglesia. ¿Y cuál es su problema? Resentimiento, malos pensamientos, malas ideas. Y ahí están luchando y están batallando. Pero nos llamamos hermanos, pero nos llamamos cristianos, pero nos llamamos a Jesús, nuestro amigo, y le cantamos muchas veces. Pero Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos, si, ¿qué cosa? Si hacéis lo que yo os digo. Hay gente que quisiéramos todo don y servicio del Señor, pero sin hacer lo que Él nos manda. Ahora, cuando la Biblia dice, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿qué cosa? No le interesó por encima de tantas cosas el valor y el privilegio de su deidad. De su deidad. Usted verá en el mundo secular cuando la gente especialmente idólatra, cuando ellos elevan al nombre de una persona a una imagen, a un santo, ¿qué hace la gente? Le rinde culto, le rinde adoración. Vaya usted a cualquier centro de adoración idolátrica y cómo lo va a ver a un yeso, cómo lo va a ver a usted allí a una imagen. Wow, con los mejores vestidos. Lugares que yo he visto en muchos lugares, aquella gente con vestimenta de ¿qué? De oro, de plata, piedras preciosas, perlas, alhajas costosísimas. ¿Y qué es? Un yeso, una piedra, un mármol, una madera,
pero está representando al nombre de una persona. Y para ellos, que en el fondo de todo, ¿qué cosa es? Es una deidad. Y cómo la gente le tributa, se rinde, se humilla, porque le reconoce como una deidad. Si esas personas de verdad vivirían, mire, cuando Bernabé y Saulo salieron en su primer viaje misionero, dice que llegaron a una ciudad donde Dios los usaba con señales, prodigios y milagros. ¿Y qué hizo la gente de aquel pueblo? Le creyeron dioses. Dioses en forma humana están entre nosotros. ¿Y qué dice que hizo el sacerdote del pueblo? Le trajo sacrificios, le trajeron animales. ¿Y qué más? Flores, guirnaldas, para ofrecerle a ellos por los milagros que Dios les usaba. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Bernabé? No, se rasgaron sus vestidos. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos seres humanos como ustedes, solo que somos instrumentos del Señor. A nosotros no. A nosotros no. Hay un Dios. Hay uno que dio su vida por nosotros. Él es el único digno de recibir esta honra, de recibir esta gloria. Nosotros no. Un aplauso a Dios. Aleluya. Adoran a Dios. Hay gente que adoran a los milagros y no al Señor de los milagros, ¿verdad? Y la gente se desvían, se van por otro camino. Ese es el gran problema. Sin embargo, Jesucristo realmente se despojó de todos sus privilegios, de estar arriba, siendo semejante a Dios. Y cuando vino a la tierra, si la gente lo hubiera reconocido de verdad como ese verdadero Dios, ¿sabe dónde hubiera sido su nacimiento? No hubiera sido en un pesebre, pero Él nació en un pesebre. Wow. Hoy en día ya está cerca la Navidad en todo el mundo, y toda la gente que hace sus pesebres, maravillas, con luces de colores, le adornan con arbolitos, y a muchos los que tienen plata le ponen allí corderitos de oro, becerritos de oro, de plata, y esos pesebres cuestan un montón de dinero. Aquí en el Perú hay una familia que por muchos años hace sus pesebres. Ya deben estar trabajando en eso. Y el año pasado le preguntaron: Señor, ¿y cuánto más o menos llega el costo de este pesebre? ¿Y sabe qué es lo que dijo esta persona? Esto está costando un promedio de 8,000 soles ese pesebre. Wow. ¿Por qué? Porque le ponen todo una serie de cosas de tanto precio, de tanto valor. Mi pregunta es: ¿Jesucristo nació en un pesebre así? No. El pesebre donde Él nació era el lugar de la guardería de los animales, porque la Biblia dice que no había más espacio. Y vaya usted a un lugar donde se guardan las vacas, los caballos, los asnos, las mulas. Vaya usted. Número 1, no es muy higiénico. Número 2, sus olores. Número 3, los animales siempre están inquietos. Sin embargo, Jesús nació allí. Si lo hubieran reconocido como tal, Él hubiera nacido en el palacio de los Césares, allí entre aquellos tremendos lugares que ellos tenían sus privilegios. Pero Jesús no. Desde su nacimiento, Él mostró su humildad, su vivienda. ¿Dónde era su vivienda? Cuando su padre ya lo tuvieron a Él, y María se sintió ya fortalecida para volver a la residencia, porque nació en Belén de Judea. ¿A dónde volvieron a vivir? A Nazaret. A Nazaret. Allí, en Nazaret. Y cuando los reyes magos vinieron a darle sus presentes, y Herodes determinó matarlo, ¿a dónde tuvo que ir Jesús a vivir? Allí a Egipto, en tierra que no era siquiera ni la tierra de sus padres, una tierra de donde sus ancestros habían salido. Pero allí este bebé, allí este niño, allí este Dios estaba yendo en brazos humanos solo por el hecho de amarnos a nosotros, ¿verdad? Wow, mire, el creador del mundo, el que hizo todas las cosas. Sin embargo, ¿ahora qué? Hermanos, no estimó ser igual a Dios. Esa es su área de humillación. Pero ¿qué más nosotros podemos encontrar, hermanos amados? Realmente todo esto dice que hay dos razones fundamentales, generales, por qué lo hizo. En primer lugar,
Hebreos 12:2. Me va a gustar leer esta cita bíblica, porque cuando Él deja su trono de gloria, deja su espacio allí en los cielos, el libro de los Hebreos dice, ¿de qué manera lo hizo? Note ahí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que me llama la atención, ¿qué es? El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió. ¿Sabe qué? Mire, hay personas que pueden decir, oh, yo tenía un altísimo puesto y de la noche a la mañana me quitaron y ahora no tengo nada. Hay gente de vez en cuando que me escriben a mi portal, pastor, estoy desempleado, pastor, estoy en deudas, pastor, ahorita necesito urgente, ¿por qué? De la noche a la mañana me sacaron de mi puesto, de mi trabajo, para meter a un amigo, ¿ok? Y reniegan y hasta maldicen algunos. Sin embargo, Jesucristo, dejando su lugar de privilegios eternos, ¿qué hizo? Vino a cumplir su deber, ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Esto es lo difícil del ser humano cuando nosotros, hermanos, perdemos privilegios. Pero Él dejó los privilegios de por sí, de su propia decisión, y todo lo que Él pasó en la tierra, ¿qué? Lo pasó con gozo, con gozo, con gozo. Aleluya. Si Jesús lloró, no fue realmente por dolor. ¿Por qué Jesús lloró? Hay una sola palabra. ¿Por qué Jesús lloró? Simplemente fue por amor. Simplemente fue por amor. Y la segunda razón, justamente, ese amor se plasma en Juan 3:16. ¿Cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo por su amor. Wow. Y por eso es que más tarde Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, acerca del verdadero amor, ¿qué es el amor? El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. No busca lo suyo, busca el bien de los demás. Perfectamente, hermano, porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual. Su razón primordial fue su amor, su amor, su amor, su amor, su amor. Tercer paso interesante que me fascina. Dice, hermanos, que se despojó a sí mismo. Vamos a volver a Filipenses y vamos a ver el 2:7. ¿Qué es lo que realmente, cuando entendemos que nosotros vamos a ver que se despojó a sí mismo? ¿En qué sentidos, hermano? Vamos a ver, ahí tenemos la palabra. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó. Se despojó de su lugar celestial. Se despojó de sus privilegios como Dios. ¿Qué más? Se despojó hasta cierto sentido, hermano, de todo lo que Él podía ordenar, mandar con la naturaleza. Eso lo dejó a un lado por un tiempo. Siguió siendo Dios, pero despojó. Wow, es como decir, mira, tú estás viviendo en un lugar de una, casi tipo un hotel 5 estrellas, y ahora te vas a ir a vivir a un lugar de 1000 estrellas. ¿Qué significa eso? ¿Subió o bajó? Cuando se cuenta 1000 estrellas, no dice, es un lugar de privilegio enorme. Si 5 es lo máximo, 1000 debe ser mejor. Pero ¿sabes lo que significa 1000? Que de repente te vas a ir a vivir bajo una choza, por ahí en el campo, y toda la noche no vas a poder contar las estrellas, porque cuando estabas en el hotel 5 estrellas sí podías contar 5, pero ahora cuando estás con 1000 estrellas no. Sin embargo, Jesucristo, todo eso, ¿qué? Por eso cuando le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? ¿Cuál fue su respuesta? Las zorras tienen guaridas y las aves del campo tienen nido, pero el Hijo del Hombre, ¿qué? No tiene dónde recostar su cabeza. Cuando cantamos este himno peregrinos hoy aquí, mi primer pensamiento es al peregrinaje de Jesús. Si bien es cierto, Él nació en un pesebre, tuvo una familia humilde, pero Él dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo ese espacio que muchos lo tienen y lo buscan y lo quieren.
que pelean, que por eso este y otro hasta dan su vida por un pedazo de tierra o de qué de tener aquí. Yo siendo dueño de todo, no tengo nada. Yo hice todo esto, pero ahora como si no fuera mío. Wow, ¿no les ha pasado alguna vez que nos ha sucedido alguna cosa así? Sí, de sentirse un ajeno cuando tú estás en algo que es tuyo, pero otros te la invadieron. Y ahí está Jesús, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros todas estas áreas, hermanos, cuando Él determina, estando en esta tierra, dijimos su vivienda, su pueblito, un pueblo humilde, su persecución, un viajero sin querer, su trabajo, ¿cuál fue de Él? Su ocupación, ¿cuál fue? Algunos piensan que Jesús vino como a darse simplemente un retiro a la tierra, porque la tierra es bella, es linda. Los que han viajado y viajan alguna vez más de las ciudades polvorientas, llenas de humo, de smog, y salimos a los campos, a la selva, a la sierra, en sus etapas de su verde naturaleza. Wow, yo no quisiera volver, yo quisiera quedarme, sentir los aromas de las flores, de las plantas. ¡Ay, qué belleza! Y cuando uno mira realmente los reportes en la televisión, lo que es el Polo Norte, aquellos países privilegiados que tienen tan bella naturaleza, y cuando usted conoce nuestra selva, wow, viajar por esos ríos, a mí me fascina. Acabo de subir mi último álbum de nuestro viaje para la zona de la selva con mi esposa, y hay tanta gente que están diciendo: pastor, ¿dónde quedan esos lugares tan lindos? ¿Cómo yo quisiera ir allí? ¿Cómo quisiera estar allí? Wow. Nos decía una hermana que ella encontró a dos americanos que se han comprado una montaña allá en la selva sanmartinense, una montaña, y le dice: ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. ¿Y por qué se vinieron a vivir aquí? ¿Sabes por qué? Porque en la sociedad, o llamada suciedad como dicen otros, ya no se puede vivir. Todo es una contaminación. Pero en estos lugares tienes aire puro, tienes agua natural, tienes todo un lugar de privilegios. Desde las madrugadas empiezas a escuchar el canto de las aves. Desde muy temprano en el día tienes un sol radiante, y cuando viene una lluvia, no es una lluvia salada como la que hay aquí en la costa. Cuando hay una lluvia acá, ¿sabes lo primero que sucede? Viene una lluvia salubre, salada. No salubre, porque sería bueno, salada. No se tiene otro nombre. ¿Cómo se le da ese nombre? Ácida, correcto. Significa que no es buena. Wow, corroe las cosas, los fierros, lo destruye, lo deshace. Pero allá no. Y ellos dijeron: aquí hemos hallado lugar y aquí vamos. Pero no les hace falta la televisión, la internet, que no, esas cosas son que arruinan a la vida del ser humano. Aquí estamos felices, no sentimos el tiempo, no sentimos pasar. Y algunos piensan: Jesús vino así. No. Jesús vino y estuvo muy comprometido con la realidad de la vida real. ¿Sí o no? Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Cuarto paso importante: nuestro Señor Jesucristo vino a ser ejemplo de humillación y servicio. ¿Qué? Porque tomó una forma, estando en la condición de hombre, dice que tomó forma de ¿qué? Forma de siervo. Wow. Usted todavía no ha visto alguna película de repente sobre lo que es la vida de un siervo, de un esclavo. ¿Alguien de ustedes ha visto la película Raíces? Wow. Cada vez que yo he visto esta película de Raíces, hermanos, he llorado. ¿Cómo, hermanos, la gente blanca lo cazaban a los indios allá en la India, en el África? Lo laciaban, le ponían trampas. Y una vez casados, aunque era el líder de su pueblo, lo sometían, lo traían a los barcos y le metían en una jaula como un animal salvaje, como un ave salvaje, hermano, y lo metían en una jaula que apenas aquella persona podía voltearse, ni siquiera estar de pie, sino echado. Y allí en esas embarcaciones, hermanos, ¿cuál era su comida? Yuca sancochada, lo único, hasta llegar a los puertos donde lo sacaban para venderlo. Pero esos lugares donde estaban aquellos esclavos, aquellos siervos, ¿qué? Eran lugares nauseabundos. Su comida lo comían un poco, el resto lo botaban.
se hacían sus necesidades ahí en ese propio lugar. Era un lugar nauseabundo. Solo cuando ya los sacaban de los barcos para venderlo, lo ponían en un lugar y los manguereaban, los bañaban, los lavaban y todos amarrados y los sacaban a subasta. ¿Quién da por este 10? ¿Quién da 20? ¿Quién da 30, 40, 50, 60 pesos? Y los interesados venían, lo probaban, hombres, mujeres, si tenían cualidades, si tenían posibilidades, pagaban. Y otros que no valían nada, a veces ya los terminaban botando porque estaban en agonía. La vida de un siervo, hermanos, no era una vida fácil. No era una vida fácil. Ahora, en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le encontraríamos ese espíritu de siervo? Empezando por la familia. Nosotros encontramos, de acuerdo a Lucas 2:51, que Jesucristo, mire, tuvo que someterse ¿a qué? Al sentido de la obediencia. Al sentido de la obediencia. Él desde niño tenía claro su visión por qué había venido a esta tierra. Y por eso es que cuando él se va y se pierde en el templo de Jerusalén, dice que él estaba hablando y discutiendo con los doctores de la ley. Y cuando su madre y su padre le hallan después de 3 días, ¿qué le dicen? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho? Te hemos buscado con angustia. ¡Wow! Ese amor fraternal, ese amor paternal se desbordaba de María y de José. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Definitivo. ¿Pero qué más? Pero dice que luego agarró, se levantó y le siguió a ellos y estaba sujeto a ellos. Ese es un espíritu de entrega, un espíritu de sumisión. ¿Qué más podemos encontrar realmente en su vida como siervo? Hermanos, su ministerio nunca fue de ser servido. Usted le puede encontrar alguna vez Jesús reclamando algún privilegio, algún puesto, algún espacio para él. Me encanta cuando dice el capítulo 9, los últimos versículos de 35 en adelante. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas. ¿Qué haciendo? Enseñando, predicando y sanando. Todo lo que él está haciendo es simplemente en su espíritu de servir, de servir, de servir, de servir. Gloria a Dios. La limpieza de los leprosos, devolverle la vista a los ciegos, alimentar más de una vez a las personas necesitadas. ¿Cuál era su espíritu? De servicio, de servicio, de servicio. Y no dijo alguna vez, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué más? Y para dar su vida por los demás. Quería que sus discípulos, la gente que le seguía, vaya entendiendo, comprendiendo. No es el plan de él. Por eso es que cuando a él le declaran, vamos a ver más abajo, el rey de los judíos, para todos se escandalizaron, pero este va a llegar a ser rey. A los judíos especialmente. Oye, ¿cómo este va a llegar a tener un puesto siendo fulano que es? ¿Y qué dijeron todavía los judíos? Nosotros tenemos un rey. ¿Y quién era su rey de ellos? Era el César, era Herodes. Rechazaron al Creador y al Salvador, a pesar que él estaba simplemente desarrollando ¿qué? Una vida de servicio. Y esto lo dio realmente un verdadero ejemplo para nosotros. ¿Cuándo es que Jesús empieza a demostrar su deidad? No lo hace antes. Hay muchos que dicen, ¿dónde estaba Jesús antes de su ministerio? Hay algunos agnósticos que dicen que estaba en la India, aprendiendo allá, como se llama, de las culturas indígenas, de los indios, aprendiendo a hacer los milagros para que luego haga. No. Él lo tenía todo. Pero ¿sabe qué? En el área de Jesús, cuando empieza recién a demostrar su deidad, cuando él empieza a desarrollar su ministerio. ¿Y por dónde empieza el ministerio de Jesús? En su bautismo. Porque dice que cuando aparece Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento a las orillas del Jordán, en el desierto de Judea, allí viene Jesús. Usted lo puede corroborar eso, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y donde especialmente Dios
Dios da la palabra de la deidad de Jesús. Ahí lo podemos ver y lo vamos a tener. Mire, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Lo vamos a ver allí donde Jesucristo, cuando es bautizado, aparece la Trinidad y por primera vez demuestra su deidad públicamente. Vamos a leerlo. Mire, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Quién es él? Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No tenemos tiempo para explicar eso. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y seguimos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y luego qué? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. En otra versión dice contentamiento. Por primera vez, hermanos, la gente escucha. Oye, este es el carpintero de Nazaret. Oye, este es el hombre que estaba siempre al lado de José y María, sus hermanos. Ahora, sus hermanos, yo dije en un tema anterior, no habían entendido la deidad de su hermano Jesús. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron cerca de él. Más bien se escandalizaron cuando él empezó e inició su ministerio. Se escandalizaron. Pero ahora Juan el Bautista sabe que Dios le había dado una prueba, y eso dice Juan, creo que 1:29. ¿Cómo vas a saber quién es el ungido, quién es el Cordero de Dios? Cuando tú veas que el Espíritu de Dios desciende sobre él. ¿Y ahora sucede o no sucede? Denle un aplauso más a Jesús. Gloria a Dios. Ahora sucede. Los cielos fueron abiertos. Yo no sé de qué forma, de qué manera. Quisiera tener un ideal, quisiera tener una visión. Estaba viendo en la internet alguien que había tomado unas fotos y los había extendido a sus contactos. Y era en el cielo una especie de unas neblinas que se abrían como un torbellino en el cielo. Y era bellísimo, y la gente decía: ¿qué significa eso? ¿De dónde lo trajeron? Pero se ve una belleza cuando las nubes en el cielo se abren y se puede ver la mayor profundidad del cielo azul. Ahora, yo quisiera tener una idea más clara. ¿Cómo fue que los cielos se abrieron cuando Jesús es bautizado? Y de arriba desciende el Espíritu Santo, dice en forma corporal, ¿cómo? Como paloma, y reposa sobre el hombro de Jesús. O sea, no solamente vino como la llama de fuego allí a Hechos 2, pero ahora el Espíritu Santo viene en una forma corporal, y Jesús es ungido, Jesús es lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que dice el capítulo 4. Pero allí más que viene la voz de Dios de arriba de aquel cielo abierto, diciendo que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces empieza la deidad de Jesús a hacerse pública, y la gente empieza: oye, ¿quién es este? ¿Por qué sucede esto? Y llama realmente una atención profunda. Otra área donde nosotros podemos ver la deidad de Jesús es en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, donde dice que Jesús llegó a tomar un momento, un espacio de dejar la ciudad, y separó solamente a 3 discípulos. ¿Quiénes fueron esos privilegiados? ¿Se puede acordar? ¿Quiénes fueron esos 3 privilegiados? A ver, piensen. Me están diciendo que Judas también. Judas no tuvo de privilegio ahí, hermano. Por favor, hay que leer la Biblia correctamente. Usted sabe que Judas no estaba en los lugares de privilegio. El único privilegio que tenía era de llevar la bolsa. Pero no. ¿Quién estaba ahí? A ver, vamos a ver que la Biblia nos diga. Allí tenemos. 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y sigamos leyendo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías
Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para ¿quién? Para Elías. Pero sigue diciendo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Años después Pedro escribe, y lo vamos a ver, lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 16 al 18. Pedro recuerda esta experiencia. Pedro recuerda esta experiencia. Y Jesús dice que a sus discípulos, cuando hubo esta manifestación en el cerro, les mandó que no lo dijeran. Pero ellos tuvieron este privilegio. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de ver su transformación. ¿Y qué más? Y de escuchar la confirmación de la voz de Dios. ¿Y qué dice Pedro ahora? Mire, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 16 al 18. Y vamos a ver allá lo que dice. Y fue... ¿Estamos en la cita? No. Dije, segunda de Pedro 2, 16 al 18. Correcto, a ver. Si estoy en lo correcto. Y fue reprendido por su iniquidad. No, seguramente se me fue la cita. ¿Dónde dice? Y nosotros oímos la voz. A ver si me ayudan, de repente. No. Allí donde Pedro habla. Donde Pedro habla. A ver. ¿Perdón? 1. Entonces es el 1. No corregimos. Qué bueno que tenemos aquí gente que usa muy bien la Biblia. Entonces tenemos aquí desde el 16. Vamos a retroceder un poquito. Dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Seguimos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y corrobora el 18: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dile al hermano y a la hermana: ¿qué te pasó anoche? ¿Por qué estás durmiendo ahora? Seguramente hiciste vigilia. Eso es lo que le digo a los muchachos: hacen vigilia de noche y duermen de día. Algunos ayunan de noche y de día no sé qué hacen también. Entonces despiértese, por favor, para que el enemigo no le robe esta bendición espiritual. Pedro está, ¿qué cosa? Afirmando. No es una invención. Muchos creen que estamos predicando y hablando fábulas, pero nosotros estuvimos en el monte santo. Nosotros somos testigos ¿de qué? De su majestad. Somos testigos de la voz de Dios. Le oímos y lo tenemos guardado en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Hay algo más que nosotros podíamos ser bendecidos. Hermanos amados, cuando él preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Allí lo tenemos, Mateo capítulo 16. Vamos a ver esta palabra, versículo también 16 y 17. Hay otra ocasión donde el Señor muestra, hermanos, su deidad. ¿Cómo es? Dice: respondiendo Simón Pedro, si no retrocedemos un versículo atrás para ver cómo es la pregunta allí. Y él le dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque la gente ya había dicho varias cosas. Pero ahora, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Wow. ¿Y qué está diciendo el Señor con esta afirmación de Pedro? Mire allí. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces sus discípulos, la gente puede decir lo que quiera, pero sus discípulos deberían estar bien claros y concretos a quién servían y de quién eran sus verdaderos discípulos y quién era su verdadero Señor, ¿no?
empieza a abrir. ¿Y qué diríamos un asunto más de acuerdo a Lucas 19, 28 al 38? Solamente les voy a llamar la atención, pero puede usted notar Lucas 19, 28 al 38. ¿Dónde está aquí? En su entrada triunfal. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cuál es la frase más llamativa? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente le empieza a reconocer. ¿Y qué hacían? Para la gente era un tipo de burla que un hombre que ahora se determinaba rey viniese en un asno. En un asno que nadie había montado, que él por primera vez montó en este asno. Uy, pero los muchachos estaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por eso los demás que decían, especialmente los fariseos, los doctores hace callar a estos muchachos. Están diciendo sandeces, cosas que no valen, no convienen. ¿Qué dijo Jesús? Si estos callaran, las piedras hablarían. Tú no sabes, ustedes no entienden. ¿Quién es el que está en este momento? ¿Quién es el que hace esto? ¿Por qué esto? Hermanos y hermanas, qué tremenda esta palabra. A pesar de todo eso, hermanos, estaba en forma de siervo, pero hizo declarar, ¿para qué? Para que luego la gente entendiera. Por eso vamos a un quinto paso interesante. Otra área en nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplo de humillación y servicio. ¿Cuál es? Volvemos al libro de Filipenses 2, 7. Y dice que estando en la condición de siervo, ¿qué cosa? Fue hecho semejante a los hombres. Yo me he preguntado más de una vez, ¿por qué esta cita bíblica dice que fue hecho semejante a los hombres? Mi primera pregunta es, ¿realmente el hombre tiene dignidad o no tiene dignidad? Porque Pablo cuando habla aquí, fue hecho semejante a los hombres, ¿sabe lo que está diciendo? Fue puesto en el nivel de nosotros. Fue puesto y hecho igual que nosotros. Ahora, yo diría personalmente, ¿me preocupa de ser hombre? No, por lo contrario, yo me siento bien y me gustó cuando escuché la canción del Macho de América. Bendita sea mi madre por haberme parido hombre. Yo me siento bien hombre. Y me siento bien de ser hombre y viajar y hacer mis cosas de hombre. Claro que hay un mundo al revés, que los hombres ahora dicen que quieren ser mujeres. ¿Por qué? Porque su madre le parió hombre, pero dentro de ellos se engendró una mujer. Que Dios tenga misericordia de esa gente, que Dios los ama de tal manera para cambiar su vida, ¿no? Pero fue hecho semejante a los hombres. ¿Y por qué? Dos razones interesantes voy a llamar la atención. En primer lugar, usted sabe que el hombre fue hecho en el principio de la creación a imagen y semejanza ¿de quién? Imagen y semejanza de Dios. Entonces, no teníamos que decir, oye, Dios hizo un ser tan degradante. Ahora, yo no puedo creer que la imagen de Dios esté magnificada en el ser humano. ¿En qué? En su rostro. Yo no puedo creer que Dios sea tan feo como yo lo soy. Y siendo tan feo me quiso una mujer bonita. No lo sé. Me aprovecho para decir, ojalá que no me esté viendo por la televisión. Pero lo cierto es que el hombre en el principio, siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, la teología dice lo siguiente, que en el principio de la creación, el hombre fue un poquito menos que los ángeles. O sea, estaba en un nivel superior, especial, porque Dios lo había hecho a su imagen y su semejanza. Pero el problema es cuando el hombre peca, el hombre cae, el hombre desobedece a Dios. De estando en un nivel tan alto, el hombre se degradó y bajó mucho. ¿Y sabe a qué nivel llegó el hombre? A ser un poquito más que los animales, nada más. ¿Aló? Dile al hermano que está a tu lado, esta es mala noticia. ¿Por qué? Estando en un pedestal muy especial, hermano, a ese nivel bajó el hombre. Y cuando Jesús viene a hacerse semejante a los hombres, no viene como la etapa primera, que el hombre está en el huerto del Edén y ve a Dios cara a cara, conversa con Él.
Jesucristo viene ahora, ¿cuándo? Cuando el hombre está en ese nivel tan decaído, tan bajo. Naturalmente Jesús no llegó al nivel del hombre, porque el hombre se degrada, el hombre decae, el hombre se arruina. ¿A qué consecuencia? La palabra pecado. Y la palabra pecado, ¿sabe qué encierra? Encierra determinaciones que el hombre toma como cosas absurdas para destruirse a sí mismo. ¿Qué son? La mejor descripción lo daría Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 17 en adelante. Que cuando el hombre se dedica a vivir en las cosas, en las conductas de la carne, lo vamos a ver, Gálatas 5:17 en adelante, allí es donde el hombre ha desechado la imagen de Dios, ha perdido el espacio que Dios le puso en su vida. Note allí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Y sigue para adelante. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Note lo que degrada al hombre, lo que le tira al hombre por bajo. El adulterio, ¿qué más? La fornicación, la inmundicia, lascivia, ¿qué sigue diciendo? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Hay algo más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire lo que degrada al hombre, lo que al hombre lo lleva para abajo. Y seguramente hoy en día hay muchas cosas que Pablo no lo menciona allí, que son realidades de los hechos de la carne. ¿Qué podría ser? ¿Qué le falta ahí en ese versículo bíblico? Lo que hoy se lo considera definitivamente como medio de degradación en el ser humano. ¿Qué son? ¿Aló? La droga. Claro que ahí está hablando de las borracheras. Todo eso determina que el ser humano lo desequilibra. Pero hoy en día la variedad de drogas que hay. ¿Qué más no me enunciaría ahí y mencionaría ahí y que realmente nosotros no lo vemos, pero que son realidades? La pedofilia. ¿Cuánto? Estaba viendo en la mañana o mientras terminaba este tema un reporte que en Estados Unidos, en el sur de la Florida, han hecho un lugar, una cárcel específicamente para violadores de menores. ¿Y todo por qué? Porque a ver si el ser humano tiene una oportunidad de rehabilitarse. Pero número dos, para que la familia de aquellos abusadores, tarde o temprano, lo encuentren y los maten. ¡Wow! Están en un grave peligro. Entonces el gobierno ha determinado, vamos a hacerle por allá una guardería de esta gente. Pero ¿cómo viven ellos por allí? Como en un desierto. Para que mediten, piensen, pero es una degradación. ¿Cuál es ahorita la fórmula popular de la política actual ahorita del Perú a estas consecuencias? ¿Qué cosa? Que se dé la pena de muerte. Porque un hombre que se ha degradado tan vilmente, ¿ha llegado a qué? A violar a una niña de dos meses de nacida. Y siendo el mismo padre. O sea, el ser humano, ¿en qué nivel está? Jesús vino en ese nivel de hombre. Solamente, ¿cuál fue la diferencia? Que Él no se metió con ninguno de estos pecados habidos y por haber. Si no, Él no hubiera sido nuestro Salvador. Pero esa es la realidad del ser humano. Jesús estuvo. Y no lee usted Lucas 15:1. Que la razón de Jesús hacerse hombre fue para meterse entre este grupo de la gente, le entienda, le pueda comprender su mensaje y puedan recibirle como su Salvador. Por eso los fariseos decían, ¿este qué? A publicanos y pecadores. ¿Con ellos qué? Con ellos come, con ellos anda, a ellos lo recibe.
porque el Hijo del Hombre vino con esa finalidad, hacerse hombre para poder habitar entre nosotros. Y si hubiera venido como Dios, nunca le hubiera creído nadie, nunca lo hubiera podido entender, ni comprender, ni aceptar. ¿Se acuerdan que cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos en el monte Sinaí? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? El día de mañana santifica al pueblo, porque yo me voy a manifestar al pueblo dando mis leyes. ¿Y qué dijo el pueblo? Al siguiente, no. Por favor, no. Anda, tú recibe las leyes. Pero nosotros no podemos estar cerca de un Dios santo, porque ¿qué hombre puede ver a Dios y puede vivir? ¿Por qué Isaías, cuando vio la gloria de Dios en el templo allá, Isaías capítulo 6, dice que gritó y dijo: ¡ay de mí que soy muerto! ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, el hombre en la palabra de Dios está determinado que nadie podría ver a Dios y vivir. Pero Jesucristo dijo: para que esta gente reciba, entienda mi palabra, yo me voy a hacer en la semejanza de hombre. Le damos un aplauso más a Jesús. Aleluya. Esa gracia maravillosa. Entonces nosotros encontramos que esto realmente Jesucristo, ¿qué? Lo hizo por verdadero amor por nosotros. Y en sexto lugar, hermanos, dice la palabra que se humilló a sí mismo. Volvemos a Filipenses 2:8. ¿Qué significa humillarse a sí mismo? Note la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Lo que me llama profundamente la atención, ¿sabe qué es? Que Jesucristo se humilló a sí mismo, no lo humillaron. Una cosa es que alguien te humille, pero otra cosa es que tú mismo tomes tu determinación de humillación. Y a Jesús no lo humillaron, sino él mismo que tomó su determinación de su humillación. Esto es terrible. Es como un príncipe, un hijo de un rey que está allá con todos sus privilegios familiares, sociales, políticos, económicos, pero que le diga al papá, le diga a la mamá: ¿saben qué, queridos? No quiero vivir en este palacio. Desecho todos tus privilegios y me voy a vivir con la gente de los barrios. Me voy a vivir con la gente que no tiene nada. Quiero estar con ellos. Quiero convivir con ellos, sentir su frío, su calor, su hambre, su necesidad. Quiero estar con ellos. Ese es tomar, ¿qué cosa? Una decisión propia de humillación. Dejar todo lo que aquí me sobra, ir allá donde todo falta. Wow, Jesús está tomando este espacio, Jesús está tomando esta determinación. Nadie lo hizo. Él mismo, de su propio corazón, de su propia determinación, tuvo que hacer eso. Pero esto es lo que el ser humano no lo entiende. Y no es fácil de entenderlo, como dijera la Biblia, que al hombre natural, las cosas del Espíritu, ¿qué son? Son locura. Son locura, no lo puede discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mente, el corazón embotado en el pecado, es así. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver? Nosotros sí, humanamente, muchas veces somos humillados. ¿Usted alguna vez ha pasado algún momento de humillación? ¿Cuál es el sabor de la humillación? Dígalo, todas las palabras que usted lo pueda recordar. ¿Qué le produjo una humillación? Ya alguien dijo la primera cosa, es amargura. ¿Qué más? Impotencia. ¿Qué más? Deseo de venganza. Luego produce, ¿qué? ¿Qué más? Vergüenza. Wow. Qué terrible situación. Hermanos, el sabor de la humillación es muchas veces humanamente indescriptible. Un profeta que desobedeció a Dios, y para que vuelva al camino de la obediencia, Dios la tuvo que humillar drásticamente. ¿Quién fue ese profeta? Hay muchos profetas,
Pero el profeta que sufrió más la humillación, ¿quién fue? Jonás. Que te humillen aquí en la tierra, que te griten, te digan, te hagan, no es sinvergüenza, fulano de tal, pero que Dios mismo lo agarre y lo bote de arriba y lo mande abajo, a profundidades de kilómetros bajo el mar. Y Dios le ha dicho: muerte, no me tocas a ese fulano, y lo voy a tener 3 días y 3 noches revolcando en el vientre de un pez grande, gigante. Sería un cachalote, sería una ballena, sería un tiburón, ¿qué sería? Pero lo cierto era el pez grande, porque él estaba allí. Y sabe, allí en ese lugar de humillación, ¿cuál es la oración de Jonás? ¿Puedes recordar algo? Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Y qué más dice? Y he sido envuelto con las algas de la muerte. Wow. ¿Cuánto de nosotros nos ha tocado? Hace pocos días yo estaba almorzando con una sobrina mía y Dios los ha bendecido. Tienen dinero. ¿De dónde viene, tío? Venimos, hijita, de la serranía. Hemos estado con los hermanos por aquí y por allá. Ay, tío, usted siempre viajando. Sí, hijita. Antes, cuando yo tenía plata, no viajaba. Pero ahora que no tengo plata, viajo por todos lados. Ay, le hice sentir mal a mi sobrina. Perdóname, hija, si me estás viendo esta hora. ¿Cómo decir? ¿Por qué yo no puedo hacer esto y este otro? Porque el dinero no me deja. Los privilegios que tengo no me dan esa oportunidad. Tengo que estar ahí pendientes de ellos para no perder. Pero que lo pierda todo y que no tenga nada. Y que ahora me señalen con el dedo: mire ese fulano, oye, esos privilegios que tenía ahora, está en el piso, ahora está abajo, ahora no tiene nada, ahora lo persiguen por deudas, cualquier rato se va a la cárcel. ¿Sabes que ya está en la línea roja? ¿Cómo se llama eso de los bancos cuando te ponen allí por deudas? ¿Perdón? Estás en Infocor, no puedes ahora casi ni comprar ni vender ya por los medios de los bancos. ¡Wow! ¿Eso qué es? Es humillación. Es humillación. Pero la humillación no te afecta solo a ti, afecta a tu entorno también familiar. Wow. Lo vamos a ver eso en el siguiente paso. Entonces, pero Jesús, ¿él era culpable para sufrir todo eso? No. Fue su propia determinación para darnos ejemplo y para ser nuestro Salvador. Amén. Sabía que era la única manera, era el único camino, era el único medio por la cual Él podría realmente acercarse hacia nosotros. Y aquí viene el séptimo paso y terminamos. ¿Qué dice? Que estando en la condición de siervo, tuvo una experiencia más negra de la vida. ¿Cuál fue? Tuvo una experiencia de muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. La muerte de cruz en aquellos días, ¿saben cuál era? Era la pena capital para un verdugo, para el más desgraciado de la sociedad, para quien no tuvieron tiempo de ir y de un cerro arrojarla a un abismo, sino que levantarle en una cruz públicamente. ¿Sabe lo que decía? Aquí está muriendo el más vil de la humanidad, el más vil de la sociedad. Aquí estamos exterminando a alguien que no ha sido ni digno de nacer en esta tierra, en este mundo. ¿Está entendiendo eso? Jesucristo tuvo que tomar ese paso. Veamos la razón por qué. Isaías 53. Vamos a Isaías 53 y vamos a ver allí esta palabra. ¿Por qué razones? Del 3 hasta el 6. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Hermano, esto nos exige y nos demanda. Mire, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué más dice? Y no le estimamos. Pero sigue diciendo, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Y ahí tiene la aplicación. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Los que gritaban, esa multitud de gente allí en el Calvario, en el Gólgota, crucifícale, crucifícale, que muera. Cuando decía allí, decía Barrabás, ¿a quién quieren que os suelte? A Jesús llamado el Cristo. ¿Y cómo se llamaba ese otro ladrón que sí estaba condenado a muerto? Barrabás. Cuando Caifás decía, ¿quién quiere que os suelte? Y todos gritaron que suelta a Barrabás y crucifica al Cristo. Pero este hombre decía, ¿pero qué ha hecho Jesús? ¿Dónde están las pruebas? No nos importa. Lo único que queremos es que crucifiquen a Jesús y se acabó esto todo. Así es la elección del ser humano. Así es la elección del ser humano. Sin embargo, Isaías dice, he allí las razones, porque él viene en una descendencia, en una bajada. La razón fue que, porque nosotros estuvimos, ¿qué? Descarriados como ovejas sin pastor. Cada cual tomó su propio camino. Cada uno tomó su propia determinación. Pero más el herido fue por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Tremenda situación del ser humano. Pero eso no lo entendemos fácil. Cuando llega la Semana Santa, simplemente que la gente se santigua. Pero nada más que eso. Y cuando pasó, el ser humano se olvida. Pero dice Hebreos 13:8. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces mire la razón de su muerte. Todo lo hizo por amor de redimirnos a nosotros. Conclusión, hermanos y hermanas. Quiero ir a Filipenses 2:9 al 11. Cuando Dios vio que Jesucristo pagó el precio de su humillación y su servicio, luego viene el realce glorioso que Dios le da aquí. Y ahí tome en cuenta, y hay por lo menos 4 áreas importantes en que Dios trata con Jesús, viendo, hermanos, el resultado de su humillación y su servicio. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leerlo todo hasta el 11 y sacamos las conclusiones. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigue diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? ¿Entendiste el valor de la crucifixión de Jesús? ¿Entendiste el valor de su muerte? ¿Estás valorando su sangre derramada? Pero vamos a ver que 4 cosas resaltan lo que Dios hizo con Jesús al haber pasado aquel valle de sombra y de muerte. En primer lugar dice que le exaltó ¿hasta qué? Le exaltó hasta lo sumo. Vamos a volver al versículo 9. Le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa eso? De acuerdo a la oración de Jesús, de Juan 17, 4 y 5, Dios le volvió ¿a dónde? A su lugar de privilegio. Y le dio un poco más. ¿Qué es? No lo sé porque no me he ido hasta allí. Pero lo cierto es que Pablo dice que le exaltó hasta lo sumo. O sea, prácticamente le puso en un lugar especial por el alto precio que había pagado. Maravilloso, ¿no? ¿Y que luego qué? Y le dio un nombre, ¿qué cosa?
que es sobre todo nombre. Muchos en esta tierra llevan su nombre de Jesús. A mí no me hubiera gustado que me pongan ese nombre de Jesús. Pero lo cierto es que tanta gente, hay que ponerle el nombre de Jesús. Amén. Pero si supieran lo que significa de verdad en el fondo de todo el nombre de Jesús, haríamos honor, porque la mayoría de la gente ponen el nombre que quieren que le hagan honor. Correcto, ahí está mi hermana Jesús, ¿no? Está empezando, ¿no? No se preocupe, hermana Jesús, ahora le levantamos. ¿Qué está significando eso? Ese nombre es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. ¿Y para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Wow. Claro. ¿Qué diría el hermano Jesús? ¿Y tú te pusieron el nombre de Jesús? ¿Y cuántos nos están conectando ahorita? Sí. Pero ¿para qué? Para que yo les haga recordar que en el nombre de Jesús debe doblarse ¿qué? Toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Wow. Esa es la guerra. A ver, denle un aplauso con ganas a Jesús. Aleluya. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en su nombre se doble toda rodilla. Hay tanta gente que reclama adoración. Hay tanta gente que reclama privilegios. Cuando nuestro partido, nuestro fútbol peruano de repente no gane, ¡ay! Es porque a nuestro líder lo tumbaron. ¿Qué pasó? No estoy en contra. Pero mire cuando el ser humano exalta al ser humano. Y cuando el hombre endiosa al mismo hombre, ¿qué hace? Ahí lo tumba. La gente no lo va a entender fácil. Y muchos que ahora me están, ay pastor, que usted no es patriota, usted no se pone la camiseta. Amén, quisiéramos, pero todo en el camino de ¿qué? En el camino de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente ve ciertas cualidades en el hombre, pero no ve actitudes, no ve comportamiento. Que ese hombre es mujeriego, ese hombre es inmoral, que tiene hijos por aquí, por allá y por todo lado. Que ese hombre se ganó la fama, que se ganó el premio mundial, aunque se separó de su mujer, abandonó a sus hijos. Miramos solo un lado. Pero la cualidad correcta delante de Dios, ¿qué es? Hay una sola palabra que al hombre le va a hacer valorar. ¿Cuál es? La integridad. Y cuando se usa la palabra integridad, ¿sabe qué tiene que ver? El hombre debe ser cuerpo, alma y espíritu irreprensible en la presencia del Señor. Denle un aplauso más a Jesús. Nosotros los seres humanos nos fanatizamos por un pedacito de cosa, de actitud o de valores que tiene en cierto aspecto el ser humano, pero no miramos su área de integridad. Y entonces ahí viene la humillación. Y ahí es cuando Dios quiere tratar. Si le mencionaría cantidad de nombres de personajes de tanto privilegio y poder, humillados, y de abajo se han levantado del polvo de la tierra, hoy para ser instrumentos bendecidos de Dios. Gloria a Dios. Jesucristo nos da ese ejemplo para que en el nombre de Jesús se doble todo. Solo a Él le corresponde. Yo un día veía un letrero en un campo deportivo que un muchacho salió: tú eres un Dios. Por un gol que hizo un jugador allá, tú eres un Dios. Y todavía lo había escrito con mayúsculas. Y esto me preocupa a los hermanos que muchas veces me mandan notas a mi portal. Dios con minúscula. Yo escribía a unas hermanas donde ponían allí unas figuras de demonios. Y decían, hay que adorar al verdadero Dios. Y le ponían Dios con minúscula. Y cuando yo lo corregí, me borraron de su lista. Entonces yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Te das cuenta que la gente no quiere corrección? No, si usted menciona el nombre de Dios, escríbalo con mayúscula y luego con amor. ¿Qué importa de amor ni amor? Porque me corrigieron la gente por su pretensión y su orgullo que es. Pero que lo aprendan. Sí, porque el Dios de este siglo se escribe con minúscula. Pero nuestro Dios verdadero tiene que ser con mayúscula. Y que lo oigan para que se vayan corrigiendo ya. Cuando los escriban, porque voy a empezar a corregirlos. Para que tenemos que exaltar el nombre de Dios. Tenemos que exaltar el nombre de Jesús. Porque ante ese nombre se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra. Y concluimos diciendo, ¿para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Y esto es lo maravilloso, que Jesús todo lo hace, todo lo logra, todo lo puede, todo vuelve a su lugar, pero nada busca su dicha de Él, nada busca ¿qué? Su gloria de Él. Todo, ¿a quién le rinde la honra y la gloria? A su Padre celestial. Por eso la oración, Padre, he acabado la obra que me diste, he glorificado tu nombre. Wow. ¿Cuántas veces Jesús dijo, lo que yo hago no lo hago de mí mismo? ¿Lo hago de quién? Porque el Padre me envió, porque el Padre me ordenó. En todo glorificar el nombre del Padre. Hermanos y hermanas, vamos a tener un espacio de tiempo y acercamiento al Señor. Hoy es un día muy especial para nosotros, de acercarnos a Dios. Hermano y hermana, quizás Dios quiere tratar y está tratando con tu vida. Ahí allí el mejor ejemplo. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. Hay gente que somos maltratados por nuestra fe. Hay personas que somos maltratados por nuestra vida de servicio a Dios. No lo hemos entendido, Señor. Y a veces buscamos nuestro escape. Yo pasé los lugares más terribles y entendí y lo experimenté en mi vida propia, lo que le sucedió a Jonás. Qué duro es tomar otro camino, pero cuán gloriosa es la misericordia de Dios que te alcanza y no importa el trato que te someta, pero de allá te vuelva a levantar y te vuelva a sacar. Gloria a Dios. Pero ¿sabe dónde está el éxito? En la humillación, en pagar el precio. ¿Y cuándo lo vas a entender? Yo hablé acerca de la voluntad de Dios la semana pasada. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Cuando te sometes a la oración, cuando te sometes al ayuno, cuando te sometes a derramar tus lágrimas. Dios, si este es tu trato, amén, Dios, ¿a dónde voy a ir? Como dijera el Salmo 139, ¿dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde? ¿Tú estás metiendo a mi vida en el proceso de un tratamiento? Amén, Señor, aquí estoy. Hazlo, Padre, hazlo. Sé que la muerte no me va a tocar porque tú no le diste permiso a la muerte. Pero como dijera otra parte del salmista, voy a salir refinado como el oro. Y esto es lo que dice Pedro. Si el oro que es perecedero pasa por los crisoles de fuego, cuánto más nuestra fe que de durar para vida eterna. Pero ¿cuánto rehuimos? ¿Cuánto rechazamos? Hay mucha gente que rehuye del trato, del proceso de Dios. No, Dios, me duele, no. ¿Podrá el barro decirle a su Señor, ¿por qué me haces así? No, déjate hacer lo que Él quiere que haga contigo, pero métete en el proceso. Como dije en la apertura, nadie puede tener cosecha si no siembra. Nadie puede tener ganancias si no invierte. Nadie puede recibir corona si no es digno. Jesús, ¿por qué Dios le exaltó y le levantó? Porque pagó el precio. ¿Y cuántos años? 30. ¿Cuántos años? 33. Y dile al hermano, ¿y tú por qué unos meses si ya estás desbaratado? ¿Por qué no esperar el tiempo de Jesús? Y Dios en su misericordia no nos va a permitir llegar a eso. Yo cuando hay gente que me dice, pastor, estoy pasando esto, así llorando, tengo una enfermedad, tengo un dolor. Hermano, no, eso no va a ser para siempre. Métete en la presencia de Dios y Dios te va a decir hasta cuándo te va a suceder esto. Yo conozco gente que se ha levantado de la muerte y yo soy uno de ellos. Cuando Dios quiere meterte al proceso, que te deshaga, que te triture, que te separe por aquí y por allá. Y luego vas a ver como Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Qué cosa? Juntarse hueso con su hueso. Oh, por allá estaba una pierna, por acá estaba un brazo, por allá estaba la cabeza. Pero Dios lo vuelve a juntar y entra en el proceso. Juntarse hueso con su hueso, poner nervios, poner carne y luego ¿qué? Levantar un ejército poderoso para la gloria. Póngase de pie, hermano. Si Dios está tratando con tu vida así, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué le vas a decir ahora a Jesús?
Señor, 33 años aguantaste y no renunciaste, no tiraste la toalla. Señor, yo más de una vez he dicho, hasta aquí mi fe, hasta aquí mi esperanza, hasta aquí todo. Pero tú 33 años, Señor, viviendo como viviste, caminando como caminaste, haciendo lo que tuviste que hacer. Y tu gloria final en esta tierra, ¿cuál fue? Una cruz. Y sin embargo fuiste a la cruz con un amor derramándose en tu corazón, porque oraste por mí y toda la humanidad. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué estás haciendo tú? No hay un espacio más. Doblega tu vida y tu corazón al Señor. Pídele perdón a Dios. Si eres un hombre o una mujer que hasta hoy estás renegando de la vida, estás renegando de tu carácter, estás renegando del maltrato de los demás, estás renegando de la vida que no te florece, que tu economía no está bien, que tienes problemas con uno y con otro, tu salud hay una enfermedad que se ha enquistado allí. Dile al Señor en esta mañana, gracias Jesús. Yo no lo entendí hasta que te veo a ti. Yo no lo entendí hasta ahora cuando te veo a ti, Señor. Tomar un espacio más duro, más fuerte por mi causa, por mi culpa. Dilo al Señor y te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Porque si ese es tu trato, porque si esa es tu gracia, Señor, hasta ahora no lo había entendido, pero ahora tú estás tratando con mi vida, mi corazón y mi alma. Oh, amado Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor del cielo. Si me falta todavía más camino, que tú tienes que seguir tratando así conmigo, yo solo te pido que me des tu fuerza. Te pido que me des tu valor. Te pido que tu Espíritu Santo sea el valor de mi alma, de mi vida, de mi corazón, Señor de la gloria. No voy a desmayar, Jesús, en la prueba y en el dolor, en el sufrimiento, en la necesidad, en la escasez. Podré decir como tu siervo Pablo, he aprendido a acostumbrarme a cualquier que sea mi situación. Muchas veces estoy en abundancia, otras veces estoy en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Señor, en esta mañana yo te doy gracias por esos hombres y mujeres que están allá en un hospital, que están en su casa abandonados, que están en una iglesia con sus dolores y sus jaquecas. Pero en esta mañana tú le has dicho a sus vidas, tú le estás diciendo a sus corazones, yo estoy tratando contigo, yo estoy tratando contigo. Amado Jesús, gracias, porque pronto eso pasará, porque pronto eso será cancelado, porque pronto eso será superado. Y Señor de la gloria, en nuestra vida volverá, Señor, como el río que correrá libremente, Señor, para tu gloria y tu honra. Muchas gracias, Padre, por este día precioso, por esta mañana tan linda. Jehová Dios de los ejércitos, hermano y hermana, en tu prueba, en tu dolor, levanta tu mano. Voy a orar por ti, levanta tu mano y dile, Señor, gracias. No lo había entendido porque es mi lucha, no lo había entendido porque es mi batalla, pero ahora lo entiendo, Señor, y te doy gracias. Y ahora, Señor, quiero que trates totalmente conmigo. Gracias, Señor, gracias. Toma estas manos de tus hijos y estas hijas tuyas. Toma estas manos para levantarlos, Señor. Y declaro yo, Padre amado, Jesús amado, que tú ya llevaste nuestras cargas, que tú ya llevaste nuestros dolores, que tú sufriste ya por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias, amado Jesús, ahora toma, Señor, nuestro dolor, toma nuestra enfermedad, toma nuestra escasez, toma nuestra batalla contra nosotros mismos. Danos valor, danos poder, danos fuerza renovada. Señor, oro por estos hombres y mujeres que están en la conexión del internet. Toca sus vidas, allá en sus hogares, en su trabajo, viajando con la
de ellos. Trata con su vida, sus corazones. Sánalo, restáuralo, levántalo. Vuélveles a ese lugar de gracia. Ahora que ellos entienden que estás tratando con su vida. Y Señor de la gloria, puedan ser levantados y restaurados. Los bendigo, Padre. Los bendigo, Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre glorioso. Vamos a adorarle al Señor por esa gracia que hoy nos da, nos fortalece, nos edifica. Allá en la internet también, doblega tu vida, tu corazón a Dios. Adórale al Señor. Muévete en la gracia de Dios. Tus enfermedades, tus dolores, hoy el Señor te demostró que lo llevó en la cruz. Y ahora dale gracias, Señor. Dile gracias por el proceso. Gracias por la bendición que has dado a mi vida y a mi corazón. Acércate más a la presencia del Señor. Ríndele más tu vida, tu corazón a Dios. Aleluya. Adórale al Señor con esta alabanza preciosa. Rinde tu vida y tu corazón. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor eterno. Sigue adorando. Sigue adorando. Y dale gracias porque el Señor está tratando. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Aleluya, aleluya. Este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder. Gracias. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás.
vidas y corazones. Un aplauso a Jesús, hermano y hermana. Un aplauso. Vuélvete a tu lado y abraza a tu hermano y dile: nuestra lucha está en el trato de Dios. Dilo al hermano, a la hermana. Nuestra batalla, nuestra prueba está en el trato de Dios. Sí, gloria a Dios. Aleluya. A todos nuestros contactos, Dios lo bendiga. Jesús está con ustedes. Y usted puede bajarlo este video también y ponerlo realmente a su servicio. Compartirlo con otros. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.